Licenciado, buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días. Ok, bueno, damos un chance más a que ingresen sus compañeros y para comenzar la clase el día de hoy. Buenos días, licenciado. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, en honor al tiempo, vamos a comenzar con con la clase del día de hoy. Pero antes de comenzar, para ir viendo qué tal vamos en el avance de los temas y todo lo demás, y bueno, quién sabe, sea hincha del Cuenca y como ayer perdí, me levanté de malas, les puedo tomar hasta un examen sorpresa. Veamos cuántos hubieran caído si tomo examen sorpresa. A ver, comencemos a ver, rápidamente. Estábamos viendo todo lo que es concerniente a ecuaciones químicas, masa molar, masa molecular, la unidad 1, que bueno, todavía no tomamos lección, pero vamos a ver, entonces, ¿qué tal si yo les tomara una prueba en este momento? ¿Qué tal les iría a cada uno? Comencemos con Anthony. Anthony, la masa molecular o masa molar, ¿se mide en qué? ¿En kilogramos, newtons, gramos? ¿En qué se mide la masa molecular, Anthony? Anthony, ¿está vivo? Kilogramos. En kilogramos. Kilogramos. Ya hubiera, primero que marchaba. No, la masa molecular o masa molar se mide siempre en gramos por mol. ¿Sí? Gramos por mol. Listo. Bueno, no, como digo, no es lección, simplemente le estoy haciendo un refuerzo para como quien vamos recordando cada uno. Ok, primera pregunta. Segunda pregunta. Franklin, ¿sí? ¿Está vivo Franklin? Ya dicen, Ok. Franklin, en la composición porcentual de un elemento, de un compuesto, la suma de todos los porcentajes, la suma del primero, del segundo compuesto, la suma de todos los porcentajes, tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿A 200 o 300%? a 100. Al 100%, exacto, al 100%, nos tiene que dar la suma de todos los compuestos, de todos los elementos. Muy bien, gracias. Jennifer Ortiz. Dígame, Liz. Okay. Si yo tuviera el siguiente compuesto, tuviera óxido de oro, por ejemplo, ya, supongamos que este es el óxido de oro, ¿cuál de ellos es el no metal? ¿El oro o el óxido? ¿O el oxígeno? ¿Dónde está? Pues óxido. ¿El oxígeno? El no metal me dice, ¿verdad? El oro sería. Ya, ok. El oro es metal, Jennifer. No fallamos en eso. Verá que, bueno, para todos mismos. Verá que para los metales y no metales hicimos una tabla de las familias, familia 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Fluoroides, nitrogenoides, anfígenos, bueno, y eso. Y el oro les di una tabla PDF que sí sería bueno, como siempre les dije, que tengan a mano, ¿sí? Esto es un óxido metálico. Ok, bueno, y vamos a seguir practicando, no se preocupen, solo estoy viendo qué tanto hemos avanzado. Y para finalizar, quiero ver, Mónica, Sí, buenos días, licenciado. ¿qué hace un pequeño en la selva? ¿Mande? ¿Qué hace un pequeño en la selva?
No la escuché. ¿Puedes repetirme? Pingüino en la selva, Mónica. ¿Mande? ¿Qué hace un pingüino en la selva? Está perdido. Está perdida. Ok, bueno, por lo menos algo de todos los temas que hemos visto están más o menos entendidos. La cuestión es que todo esto, no se olviden, hay que ir repasando conforme hacen los deberes y conforme van realizando las actividades, porque si se quedan o dejan alguno de estos conceptos, se pueden ir olvidando. Bueno, del pingüino no es tan importante, más que nada lo que concerniente a química. Ok, entonces vamos a pasar el día de hoy al segundo tema de la unidad 2, ¿sí? Para los que tienen el módulo, estamos en la página 30. Hoy nos toca ver lo que es estequiometría. Es una de las partes más importantes de la química. ¿Por qué? Porque todo lo que se ve en reacciones químicas, en ecuaciones químicas, parten de esto, ¿sí? Parten de estos conceptos. Ok, entonces, también como un recordatorio de lo que vimos la anterior semana, en química, como en matemáticas usamos el igual y todo lo demás, tenemos, por ejemplo, cuando tenemos hidrógeno más oxígeno, esto nos da agua, ¿sí? Todo esto se llama una ecuación química, una reacción química, en que las primeras partes, lo que se va a mezclar se llaman reactivos, ¿sí? Y la parte que está después o lo que se forma se llaman productos. En una ecuación química, una reacción química, rige un principio muy importante, ¿sí? Un principio muy importante. Ese principio que es muy importante, que yo les decía, y que siempre se va a cumplir, es la siguiente. A ver, Gloria, el principio, bueno, este es un principio. Todos los elementos tienden a completar 8 electrones en su último nivel, a excepción de ¿cuál, Gloria? Gloria, ¿está? ¿Está viva? Sí, Listen, dígame. Le decía, No le escuché bien. todos los elementos tienden a completar 8 electrones en su última capa, a excepción del... Del, del oxígeno. No, Perdón, el nitrógeno. Porque... no, ya estamos. Hemos sembrado en el mar, oxígeno. como decía Simón Bolívar, a excepción del hidrógeno, que completa con 2. Bueno, eso, Nitrógeno. bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero quería ver qué tan profundo estaban con los temas, pero bueno. Bueno, el principio es la conservación de la materia. La materia no se crea, ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma. Eso es lo que rige en las ecuaciones químicas. Principal que necesitamos cuando tenemos una ecuación química, lo principal que necesitamos hacer es balancear esa ecuación química para que se cumpla ese principio. Por ejemplo, esta ecuación química que está aquí no está balanceada. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a contar los reactivos y los productos no están igual. Comencemos con el hidrógeno. El hidrógeno, ¿sí? En los reactivos tengo 1 y en los productos, ¿cuántos tengo? Tengo 2. Sí, entonces está igualado. Ya desde aquí tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo les aconsejaba en sus deberes y todo lo demás era utilizar un lápiz para ir guiándose, ¿sí? Para a veces poder borrar y todo lo demás. En este caso, aumento donde me faltan los reactivos, le pongo un 2 aquí. Entonces, al hacer eso, ya no tengo solo un átomo, sino tengo ¿cuántos? 1 por 2, tengo 2. Acá, como no toqué, siguen estando 2. Ajá. Y el oxígeno, en este lado tengo ¿cuántos? Tengo 1 y en este lado tengo 1. Entonces, ahora sí, la ecuación está balanceada. Entonces, ¿cuál ha sido la ecuación correcta? La ecuación correcta ha sido 2H más oxígeno me da agua. Ahora, lo que también les mencionaba la anterior semana es, bueno, es ir entendiendo esta ecuación. Simplemente les recuerdo yo cómo se leería esta ecuación. 2 moles, 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno me dan ¿cuántas moléculas de agua? ¿Cuántas? Me dan una molécula de agua. ¿Por qué me dan una? Recuerden que aquí está escondido ¿qué número? Está escondido el 1. Cuidado con pensar que porque está el 2 aquí, significa que tengo 2 moléculas de agua. No, estos son 2 átomos de hidrógeno. Átomos de hidrógeno. ¿Listo? Entonces eso vimos la anterior semana. También vimos
la igualación de ecuaciones químicas, cómo se puede igualar. Hay varios métodos. El que desea y puede investigar va a encontrar el método algebraico, el método de óxido-reducción, y hay muchos más, pero el método más utilizado y más fácil es el método de tanteo. Pero el método de tanteo también tiene su procedimiento. Entonces, ¿cuál era el procedimiento? Y eso también tómenlo en cuenta porque puede ser pregunta de examen. Yo siempre me gusta indicarles cuáles son las preguntas de examen. Por ejemplo, es el orden el que hay que seguir para igualar por el tanteo. Entonces, el tanteo... Yo no entendí bien, Listen, si puedes repetir un ejercicio más, yo no entendí nada de eso. Ok, bueno, no se preocupe. Hoy vamos a hacer varios ejercicios. Primero, de estequiometría. Para estequiometría hay que balancear. Así que no se preocupe. De balanceo vamos a ver de aquí hasta que se acabe la unidad. Vamos a seguir reforzando. Pero antes de pasar a eso, como les decía, yo necesito saber los pasos para balancear por tanteo. No puedo alocarme y comenzar por los oxígenos, por los hidrógenos. No, hay unos pasos, hay una serie. Entonces comencemos con Alex Medina, ¿está en vivo? Alex, ¿cuál es el primero o los primeros elementos que tenemos que igualar en una ecuación química? Alex. ¿No de los átomos? No, los átomos son todos. Okay, ya. Sí, me equivoqué. Disculpe. No, pero siga, está bien, equivóquese ahora, pero no los exámenes. ¿Cuál sería el primero? Ok. Los... Un momento, no veo las moléculas. ¿Qué? Metales. Metales. Los metales, los no metales. Eso, los metales, genial. Después que ya igualamos los metales, nos tenemos que enfocar en los no Metales igual. no metales, ¿sí? Y por último, bueno, ya los dos últimos pasos, ¿cuál serían? Los hidrógenos, ¿ok? Y para finalizar, los... Oxígeno. Esto, no se olviden, esto también, no digo nuevamente, pues hasta prueba, pregunta de una prueba, ¿sí? ¿Cuáles los procedimientos para el método de tanteo? Metales, no metales, hidrógenos y al final, oxígenos, ¿sí? Eso tiene que estar presente, tienen que acordarse o anotarlo en su tabla periódica, no es necesario tampoco que se memoricen, pero anótenlo en su tabla periódica o en material de apoyo que tengan al lado. Okay. Eso sería como un recordatorio. Justo como decía su compañera, vamos a hacer algunos ejercicios para estudiar, pero ya para comenzar a hacer ejercicios, vamos a ver el tema del día de hoy, página 30, el tema 2, estequiometría. Entonces, pidamos solo para que me ayuden. David, ayúdeme, de la lectura de los 3 primeros párrafos. Ahora estudiaremos. Dicen, no tengo yo el libro. Ok, no hay problema. Trate de conseguirlo antes posible para que no se iguale, más que nada. Después va a tener muchas tareas que igualarse, más que nada. Ayudo, Listen. Ok, Lupita, sí, ayúdenme ustedes, los 3 primeros párrafos. Dice, ahora estudiaremos la estequiometría, es decir, la medición de los elementos de una reacción química. La estequiometría consiste en calcular de manera cuantitativa las relaciones que establecen los productos y los reactivos en el marco de una reacción. Cuando se produce una reacción química, las sustancias intervinientes experimentan una transformación. Los reactivos derivan la aparición de productos. En el proceso de todos modos, el número de átomos no se modifica. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, primero, la estequiometría es una forma de medir, de relación entre los productos y reactivos o viceversa, ¿sí? Entonces, aquí, o bueno, en cualquier parte de la hoja, sí sería también importante que le pongan nota o siempre que vayan a hacer algún cálculo en química, tienen que fijarse que la ecuación esté balanceada. Eso es lo principal. Tómenlo ya como un paso. Así no está escrito. Siempre tienen que verificar que la ecuación esté balanceada. Ok. Javier, ayúdeme. Los 2 siguientes párrafos a la representación. La representación escrita de una reacción química la denominamos ecuación química, que apela a símbolos químicos para identificar a los átomos y al modo en que se agrupan. En este contexto, el coeficiente estequiométrico es la cantidad de moléculas de un cierto tipo que tiene participación en la ecuación. Una ecuación química balanceada, por otra parte, aparece cuando la ley de conservación de la materia es
respetada. Teniendo en cuenta este principio, los cálculos estequiométricos están basados en los vínculos fijos de combinación que mantienen las sustancias en una reacción química balanceada. La unidad que relaciona las masas de reactivos y productos en un cálculo estequiométrico es del mol. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces solo para acotar lo que decía o dice esa parte del párrafo, es lo siguiente. A esto nuevamente, muchos libros o algunos videos, otros profesores les llaman ecuaciones químicas o reacciones químicas. No pasa nada, simplemente es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, primero. Segundo, si yo tuviera simplemente así, H más O igual a H2O, no está balanceado, y cuando no está balanceado estamos incumpliendo la ley de la conservación de la materia. Entonces siempre hay que balancear para que se cumpla eso y poder realizar cualquier ejercicio. Ahora, lo que también les decía, estos números grandes que están al lado, aquí no es que no existan números, simplemente están escondidos, el 1 y el 1 como en matemáticas, ¿sí? Entonces, estos números se llaman primero coeficientes estequiométricos, ¿sí? O números estequiométricos llaman algunas personas. ¿Qué nos indican esos números? Nos indican el número de moléculas, perdón, el número de moléculas o número de moles de cada sustancia o compuesto. Por ejemplo, aquí yo tengo 2 moles, 2 moléculas de hidrógeno, y aquí tengo un mol de oxígeno, y me forman ¿qué? Una molécula o un mol de agua, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque los números pequeñitos, los subíndices, son en cambio ¿qué? El número de átomos de cada sustancia. Por ejemplo, aquí yo tendría un átomo de hidrógeno, tendría un átomo de oxígeno, aquí tendría 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, pilas con qué significa cada uno de los elementos, de las representaciones. Nuevamente, coeficientes estequiométricos, y esos son átomos, ¿sí? Los subíndices son átomos. Ok, entonces voy yo con esa parte que dice, para saber estequiometría, solamente debemos conocer la ruta del procedimiento, donde la sustancia A es el dato inicial y la sustancia B es a donde queremos llegar. Ok, bueno, y les dan un cálculo o un procedimiento, pero yo voy a darles un inicio de qué es estequiometría. Ok, comencemos con la que ya teníamos. Por ejemplo, les dan hidrógeno más oxígeno y les forman agua. Entonces, cuando tienen esto, nuevamente, fíjense, no está balanceada, se ve a simple vista. Tenemos 2 de hidrógeno y uno en los reactivos de hidrógeno. Entonces, ¿qué hago? Aumento el 2, entonces ya está balanceado, ¿sí? ¿Qué es balancear? Que tanto los reactivos como los productos, en este caso hidrógeno, tiene 2 en los reactivos y 2 en los productos, y en el oxígeno tenemos un átomo, y aquí también tenemos un átomo. Entonces está balanceado cuando se cumple esto, cuando tenemos los mismos reactivos que los productos. Ya, balanceamos. Y esto es estequiometría. Comenzamos. Por ejemplo, preguntemos a Alexandro. Por ejemplo, Alexandro, para formar una molécula de agua, ¿cuántas moléculas de hidrógeno necesito? ¿Cuántas moléculas? Genial. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Por esto, por la reacción química y por lo que dice acá. Y esto es estequiometría. Si yo les preguntara, ¿cuántas moléculas de hidrógeno necesito para formar 5 moléculas de agua? Esto es estequiometría. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno necesito para formar 5 moléculas de agua? Eso es estequiometría. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, voy a darles, no digo una introducción sencilla. Lo primero que tenemos que hacer, nuevamente, repito, lo que es de vital importancia, ver que esté balanceada la ecuación. En este caso está balanceada, podemos continuar. Lo siguiente que hago es establecer relaciones en lo que me piden. Por ejemplo, el ejercicio me pide saber cuántas moléculas de qué, de hidrógeno. O sea, necesito relacionar hidrógeno con el agua, ¿sí? Entonces, por la ecuación, como Alexandra me dijo, yo tengo que 2 moléculas de hidrógeno, me dan ¿cuántas moléculas ¿sí? ¿Cuántas moléculas me dan? Me da 1. Esto me dijo Alexandra. ¿Y de dónde sacó Alexandra esto? De la ecuación, ¿sí? Entonces puede utilizar 2 cosas.
Puedo utilizar regla de 3 o factores de conversión. Yo voy a utilizar primero regla de 3, por ejemplo. ¿Qué es la regla de 3? Recordando rápidamente, no sé cómo estarán en matemáticas, pero ¿cómo se hace una regla de 3? Escribo los datos que tengo. En este caso tengo agua y tengo hidrógeno. Debajo del agua, ¿qué dato tengo? ¿Qué número tengo? Tengo el 1. ¿Y qué me está pidiendo el ejercicio? Me está pidiendo 5. ¿Sí? Esos son los datos que tengo. Y al lado del hidrógeno, ¿qué dato tengo? Para una molécula de agua, ¿cuántos tengo de hidrógeno? Tengo 2. Y para 5, ¿cuántos tengo? ¿Sé cuántos necesito? No, eso es mi X. En eso se basa la regla de 3, en tener una incógnita. ¿Qué más se hacía en la regla de 3? En la regla de 3 se multiplican lo que está en diagonal, ¿sí? Se multiplica el 5 y el 2 y se divide para el número que queda solo. Es decir, X, ¿sí? X me quedaría igual a ¿qué? A 5 por 2 dividido para 1. 5 por 2, ¿cuánto me da? 10. 10. Dividido para 1 me da 10. Es decir, ¿cuántas moléculas de hidrógeno necesito para producir 5 moléculas de agua? ¿Cuántas necesito? ¿Cuántas moléculas de hidrógeno? ¿Cuántas? 10. 10. Y eso es estequiometría. ¿Sí? Vean, así de sencillo. Vamos con otro ejercicio. Tranquilos. Al inicio, a veces nos podemos perder, pero mientras más practicamos, más hacemos. Con el mismo ejercicio, ya balanceado. H2 más O igual a H2O. Sí, recuerden, esta es la ecuación balanceada. ¿Cómo sé que está balanceada? Eso hicimos al inicio. Ya comprobamos que los hidrógenos y los oxígenos están iguales. Ok, lo que nos da el problema es lo siguiente. Para que vean que ustedes sí saben. Por ejemplo, preguntemos. Darwin, ayúdeme. ¿Cuántas moléculas de oxígeno necesito para formar una molécula de agua? Darwin, ¿está vivo? Darwin. Sí, dígame, Licen. Nuevamente les repetía, tenemos la ecuación balanceada y le pregunto, ¿cuántas moléculas de oxígeno necesito para producir una molécula de agua? Molécula de agua. ¿Cuántas necesito? Verá que me baso aquí, aquí tengo que ver todo. Los datos salen de aquí, de esta ecuación. 2 moléculas, Licen. No, no está 2 aquí. Si aquí estuviera el 2, sí, si estuviera el 2, dijera que 2 moléculas me producen una. Pero ¿qué número está aquí, Darwin? No se equivoque. ¿Qué número está aquí? Cuando no estaba nada, ¿qué número está? Significa que una molécula de oxígeno me produce, bueno, aquí parece un 10, pero es el 1, perdón. El 1 y la O, ¿sí? Una molécula de oxígeno produce ¿cuántas moléculas de agua? ¿Sí? Una molécula de oxígeno produce una molécula de agua. ¿De dónde saqué este dato yo? ¿De dónde saqué? De la ecuación. Por eso es tan importante balancear y tener bien las ecuaciones, porque ellas me determinan todo. Con ellas sé todo. ¿Sí? Ok, entonces yo, por ejemplo, vamos así con estequiometría. Si yo les pediría cuántas moléculas de agua, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de agua producen 20 moléculas de oxígeno? ¿Sí? ¿Cuántas moléculas de agua producen 20 moléculas de oxígeno? ¿Cómo hago? Puedo hacer nuevamente por regla de 3. ¿Qué voy a tener en un lado? El oxígeno. ¿Y qué voy a tener como otro dato? El agua. ¿Qué me dice la ecuación? ¿Qué me dice la ecuación química? ¿Qué me dice? Que una molécula de oxígeno me produce ¿cuántas moléculas de agua? Eso me dice la ecuación, ¿verdad? ¿Cuántas moléculas? 1. ¿Y ahora qué quiero saber? Quiero saber cuántas moléculas de oxígeno, cuántas 20 moléculas de oxígeno producen, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de agua producen 20 moléculas de oxígeno? ¿Sí? Entonces vean, debajo de los datos que conozco, pongo debajo del oxígeno pongo el 1 y el 20, y debajo del agua pongo el 1 que sé y la variable que necesito conocer. ¿Sí? Realizo la regla de 3 y me va a quedar que 20 por 1
dividido para 1. 1. ¿Cuánto me sale eso? Me sale 20. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cuántas moléculas me producen 20 moléculas de oxígeno? ¿Cuántas? 20. 20. 20, ¿sí? Eso es estequiometría. Entonces, comencemos con esos cálculos estequiométricos, ¿sí? Un poco sencillos, porque, bueno, después no se complican tanto, sino se hacen un poco más largos, más que nada, ¿sí? Vamos con lo siguiente, entonces. Vamos a hacer uno hasta del deber, como quien comprobamos. Ok, uno del deber era lo siguiente. Les daban, del deber anterior, justo de esta semana, les daban el siguiente compuesto, KCl3, ¿sí? Me produce KCl más O2, ¿sí? Me produce esto. Para yo poder realizar cálculos estequiométricos, yo no puedo irme directamente sin saber si está balanceada o no. Entonces, ¿qué hago? Cuento los elementos, comienzo con los metales, ¿sí? Y aquí vamos con Kevin. Kevin, ¿está vivo? Kevin. Sí, profe. Ok, Kevin, ayúdeme. De todos estos elementos, ¿cuál es el metal aquí? De todos estos elementos. El potasio. Eso, genial. Entonces, el potasio, comenzamos con el potasio. Este sería productos, ¿sí? Porque está formado. Pero bueno, no importa. Reactivos, perdón, reactivos. Está antes de la flecha. Los reactivos, el potasio son 1. Y en los productos, ¿qué tenemos? También tenemos 1. No pasa nada. Vamos con el cloro, que es los no metales. El cloro, en los reactivos, ¿tenemos cuántos? Tenemos 1. Y en los productos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1. El oxígeno. En los productos, ¿cuántos tengo? Perdón, en los reactivos, en la parte inicial. ¿Cuántos tengo? Tengo 3. ¿Y cuántos tengo en el producto? Tengo 2. Entonces no está nivelada. Esto era el deber de esta semana. ¿Cómo igualaron ustedes? ¿Cuál fue? ¿Cómo? Sí, es justo la pregunta 12, literal A. ¿Cómo igualaron? ¿Quién sacó la respuesta? ¿Alguien hizo este ejercicio para comprobar si está bien? O 3. Esta era la respuesta para que comprueben y haciendo el tanteo y buscando números para no demorarme mucho. Esta era la respuesta, como quien comprueba el deber. Era este. Era 2KClO3 igual a 2KCl más 3O2. Esta era la respuesta. Es como quien comprobamos de la anterior semana, ¿sí? De la anterior semana nos daba esto. Ahí está realizado todo el ejercicio, directamente se ponía eso. Esto era todo. Había que ir buscando numeritos hasta encontrar, y esta era la respuesta. Eso era todo el ejercicio del deber. Ajá. Eso era, pero a esto tienen que llegar. A eso. Ajá. Bueno, nuevamente. Yo le digo, el procedimiento de arriba, ese procedimiento de arriba, de primero, ¿hay que desarrollarle más procedimiento o hay que, o cómo? O sea, este es para comprobar que la ecuación no está balanceada. Eso siempre tenemos que hacer para comprobar o no comprobar. Cuando comprobamos que no está balanceada, vamos buscando numeritos hasta que sí esté balanceada. ¿Y cómo sé que esté balanceada? Vuelvo a hacer lo mismo. En este caso del potasio tengo 1 por 2, tengo 2 en los reactivos y en los productos tengo 2. El cloro, nuevamente, tendría 2 en los reactivos y en los productos tendría ¿cuántos? Tendría 2. Y el oxígeno, ¿cuántos tengo? 3 por 2, tengo 6. Y aquí sería 2 por 3, tengo 6. Entonces está balanceado. Pero esto sería todo en general para balancear. Esto es más que nada para ayudarnos. Usted puede hacer mentalmente si desea estos procedimientos. No hay problema. ¿Sí? Lo importante es esto. Esto es lo que más me importa o deben ustedes tener en cuenta cuando hagan los ejercicios. Esto, tener bien los coeficientes. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos aquí con las preguntas. Esperanza. Esperanza, ¿está viva? No, estoy aquí, Licen. Ok, listo. Esperanza, ayúdeme. ¿Cuántas moléculas de oxígeno necesito para formar 2 moléculas de este compuesto, de KClO3? ¿Cuántas moléculas de oxígeno necesito para formar 2 moléculas de este compuesto? ¿Cuántas? 2. No. Aquí fíjese, este es el oxígeno.
¿Qué número le acompaña al oxígeno? 3. 3. Entonces, eso es lo primero en esta estequiometría. Establecer relaciones. ¿Y de dónde salen esas relaciones? De observar la ecuación. ¿Sí? Fíjense, ¿qué me dice la ecuación? Que 2 moléculas de KClO3 producen ¿cuántas moléculas de cloruro de potasio? O de KCl, bueno. ¿Me producen cuántas? 2. ¿Cómo sé que producen 2? Está aquí, en la ecuación. La ecuación me dice eso. ¿Y cuántas moléculas de oxígeno? ¿Cuántas? 3. Todo esto me dice entonces, ¿cuáles pueden ser las relaciones que yo tengo? Las relaciones son las siguientes. Estas, que 2 moléculas producen igual, 2 moléculas de cloruro de potasio y lo mismo, que 2 moléculas de KClO3 producen 3 moléculas de oxígeno. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Por qué es importante eso? Esto saco de la ecuación. Ahora sí vamos con estequiometría, con cálculos estequiométricos, antes de que se acabe la hora. Por ejemplo, yo podría preguntarle lo siguiente. ¿Cuántas moléculas, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de KClO3, ¿sí? Eso lo estoy preguntando. ¿Cuántas moléculas de KClO3 se necesitan para producir 15 moléculas de cloruro de potasio, KCl? ¿Ya? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas moléculas de KClO3 necesito para producir 15 moléculas de cloruro de potasio? ¿Cómo hago esto? ¿Sí? Esto es estequiometría. Nuevamente, puedo utilizar factores de conversión o puedo usar regla de 3. Yo estoy utilizando este momento regla de 3. ¿Cómo hago regla de 3? Escribo los datos que me dan. ¿Cuáles son los datos que tengo? KClO3, que es el primer dato, y el segundo dato, ¿cuál es? Cloruro de potasio, KCl. ¿Qué tengo de esos datos de la ecuación? ¿Qué tengo en la ecuación? Que 2 moléculas de KClO3 producen ¿qué? 2 moléculas. ¿Sí ven? Fíjense, aquí está, saqué de la ecuación. Y ahora, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide, ¿en dónde tendría que poner la incógnita? ¿Debajo de KClO3 o de cloruro de potasio, de KCl? ¿Dónde pongo la X? KCl3. Eso, genial. ¿Y qué pongo al lado de KCl? ¿Qué pongo? 15. Eso, genial. Eso dime si ustedes. Esto ustedes pueden hacer en la calculadora mentalmente. ¿Cuál será la respuesta entonces? Verán, aquí me quedaría 15 por 2 dividido para 2. Puedo simplificar. La mitad 1, la mitad 1. ¿Cuánto me queda? 15. 15. ¿Sí? Eso es estequiometría. ¿Sí? Pero ¿en qué se basa la estequiometría? En esto, en que la ecuación química esté balanceada. ¿Sí? Que la ecuación química esté balanceada. Entonces vamos con un ejercicio adicional. Se me acabó la hoja. Entonces lo siguiente que podría preguntar es lo siguiente. ¿Ya? Si yo tengo... Licenciado, Sí, perdón, dígame. Claro. disculpe, ¿qué es? 15 KClO3 o 15 KCl. 15 KClO3. Esa es la respuesta. Sería 15 KClO3. ¿Por qué? Porque la X estaba debajo de ¿qué? De KClO3. Ajá, debajo de eso. Pero igual, vamos a hacer por factores de conversión para que vea que también va a salir lo mismo. Pues sí, sería porque está debajo de KClO3, es esta la respuesta. ¿Sí? Es esa. Y además, ¿dónde estaba la incógnita? Estaba acá, justo al lado de KClO3. Ah, tiene toda razón. Perdón, no escribí la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Vamos entonces con uno ya más, solo para finalizar esta hora, y en la siguiente vemos ya por factores de conversión y un poquito más largos los ejercicios. Ok, si yo les pidiera, dada la misma ecuación, ya está balanceada, fíjense, esta es la ecuación balanceada, ¿ya? Y yo les pregunto, si yo tengo 12 moles, 12 moléculas de KClO3, ¿cuántas moléculas de O2 produce, de oxígeno? ¿Cuántas moléculas produce? ¿Sí? Es igual que antes. Pongo las incógnitas, en este caso tengo KClO3 y tengo O2, ¿sí? ¿Qué sé mediante la ecuación? Viendo la ecuación, ¿qué sé? Vean, no me sirve la primera relación no me sirve porque no son las variables o las incógnitas que tengo. Entonces, ¿cuál me va a servir en este caso? En este caso me va a servir ¿cuál? La siguiente relación, es decir, debajo de KCl, ¿qué pongo? ¿Qué número pongo debajo del KCl? 12. Bueno, puedo poner el 12, pero comencemos con los datos que ya tengo. ¿Cuáles son los datos que ya tengo aquí en esta igualdad?
es el 2 en KCl y en O2 ¿qué tengo? 3. Sí, comenzamos. Podemos igual comenzar con estos, pero yo estoy acostumbrado a poner los datos que conozco en la primera fila y los datos que no conozco, en este caso sería 12 y la X en la siguiente fila. ¿Sí? ¿Por qué X en el O2? Porque no conozco. Es la incógnita que necesito saber. ¿Qué hago nuevamente? Resuelvo esa X de 3, esa regla de 3, perdón. Ya. ¿Cómo quedaría? Me quedaría 12 dividido para 2. Ya. ¿Cuánto me sale eso? ¿Pueden hacer en la calculadora o mano? 18. 18 o 2. Eso. Entonces, ¿cuántas? Si yo tengo 12 moles o 12 moléculas de KClO3, ¿cuántas moléculas de agua producen? Perdón, de oxígeno producen. ¿Cuántas producen? 18. 18. Listo. Eso es estequiometría. Eso. ¿Sí? Eso. Ok. Listo. Vamos. Déjame ver ahora más que nada porque no quiero que se corte la llamada. No, sí se va a cortar. Lo que vamos a hacer es ingresar al siguiente link y ya vamos a hacer un poquito más largas las operaciones, pero para que vean que es igual de sencillo. Solo hay que ir siguiendo ciertos pasos y no pasa nada. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a finalizar la reunión y conéctense a la siguiente reunión, por favor. Nos vemos a la siguiente hora.